Y ahora sí vamos a hablar del uso de las nuevas tecnologías en la producción de alimentos. Voy a invitar a subir al escenario, ¿sí?, a quien va a moderar este panel, al médico veterinario Antonio Castelletti. Tony, por favor, y al resto de los panelistas que se vayan acercando. Lo voy a invitar a Alejandro Paladino, asesor técnico, también a Darío Colombato, asesor técnico también, a Gabriel Tinguitela, del área de ACREA, y a Juan Martín Cola, de Pampa Star BC. Bueno, entre todos nosotros vamos a estar llevando adelante este panel. Tony, vamos a esperar que se suban los invitados. Acá estamos todos. Lo vamos a hacer ahí. ¿Se van a sentar? ¿Cómo van a hacer? Sí, sí. ¿Se van a sentar? Sí, sí. No se escucha todavía el micrófono de Tony, así lo dejo todo listo y arrancamos. Tony, a ver, probá ahora. Hola, hola. Ahora sí, Tony. Bueno, gracias a todos por estar. Un aplauso para el panel que viene y arrancamos. Bueno, muchas gracias, Luciano, por la presentación. Gracias a Biogénesis Bagó por armar este panel y seleccionarme también para moderarlo. Al principio, cuando me dijeron que quedaba después de Sucho, digo, se me va a complicar. Antes de eso hubo un panel muy interesante con gente que fue profesora mía, como puede ser Julián Bartolomé, Santiago Bernardi, Miguel Mejía y demás. Pero la verdad que creo que nos dejaron un lindo camino para empezar a hablar de tecnologías. En el caso de Sucho dijo que empezar a trabajar tranqueras adentro y parte podría ser inversiones en nuevas tecnologías. En el caso del panel de los 4 pilares importantes de una producción, también Sebastián Riffel habló del tema. En todos los casos hablaron de nuevas tecnologías. Para ser ordenado y sabiendo la gente que me iba a acompañar en el panel, pensé primero de dónde sale un emprendimiento, una startup o demás. Generalmente sale de un emprendedor. Ese emprendedor arranca con una idea, después de esa idea tiene que crecer, escalar. Para eso necesita capital, infraestructura, ¿sí? Después de eso necesita tener, obviamente, usuarios. ¿Para qué? Para perdurar un poco en el mercado. Y para eso, ese sería un proceso, y para eso contamos con especialistas como Gabriel Tinguitela, ¿sí?, que es de ACREA y nos va a contar un poco en qué están trabajando con respecto a la incubadora. Después tenemos a Juan, que trabaja en Pampa Star y nos va a contar un poco también qué hacen ellos acelerando startup y demás. Y después tenemos 2 asesores técnicos de renombre, como es Alejandro Paladino y Darío Colombato, que nos van a dar una visión desde el lugar técnico en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías en el sector ganadero. Primero vamos a empezar con Gabriel, que nos cuentes un poco qué están trabajando desde el área de ACREA, desde el área de innovación, y qué sería una incubadora de startups. Bueno, el trabajo arrancó allá en el año 2014 y hay todo, al día de hoy, hay todo un proceso estructurado de trabajo. La incubadora particularmente es una acción que se ejecuta en una parte de ese proceso. Hay cosas que suceden antes y hay cosas que suceden después de lo que hace la incubadora. Particularmente la incubadora de ACREA se enfoca en empresas que proponen soluciones de base tecnológica para problemas y desafíos que están presentes en las actividades agropecuarias, en el sector agropecuario. Y bueno, y básicamente la incubadora lo que hace, si lo tuviera que simplificar, es como que hay 2 grandes bloques de trabajo. Uno tiene que ver con la formación, que es el soporte al desarrollo emprendedor y el soporte al desarrollo de la empresa. Adentro de ese capítulo hay distintos tipos de cosas que se hacen. Se trabaja mucho sobre el ajuste fino de la propuesta de valor y el modelo de negocio de la empresa. Se trabaja mucho en cómo preparar al emprendedor para salir a buscar inversión, recibirla y administrarla una vez que la recibe. Se trabaja mucho en lo que es el planeamiento estratégico del desarrollo de la empresa y la configuración del equipo, y en cómo armar una presentación y llevarla a un espacio donde lo van a estar escuchando para ir a buscar particularmente inversión. Y después hay otro gran bloque de trabajo que tiene que ver con la vinculación. Mientras sucede todo esto que te relaté, hay una persona que está acompañando a cada una de las empresas con las que nosotros trabajamos, y lo que va haciendo esa persona es identificar cuáles son las prioridades estratégicas para el desarrollo de la startup. Y después viene esa persona, se junta con nosotros
y nos dice, bueno, mira, esta empresa necesita esto, esto y esto otro, y nosotros lo que hacemos es nos damos vuelta y tratamos de ver cuáles son las capacidades que tenemos en la red y se las ponemos al servicio a las empresas para que las aprovechen y efectivamente den esos pasos adicionales en su desarrollo. No podés resolver todas las necesidades, algunas sí y otras no, pero se trata de resolver todo lo que se puede. Te hago una consulta que por ahí es interesante. ¿Con qué grado de desarrollo están llegando esas startups a la incubadora? Llegan, lo que nosotros le pedimos es que lleguen con un prototipo, un producto mínimo viable, que lleguen con una versión de un modelo de negocios, que lleguen con una propuesta de valor definida, que lleguen con una planificación financiera y que lleguen con un equipo que tenga roles y funciones definidas. Tienen que tener todo eso. Nada de eso tiene que ser definitivo, de hecho mucho de eso cambia mucho durante el proceso de incubación, pero sí tiene que tenerlo todo eso porque tener todo eso separa las buenas intenciones de lo que va en serio para poner una solución que quiere llegar a un mercado. Entonces lo tenés que tener. Y básicamente ponemos mucho foco ahí, ¿no? en pedirle todo eso y en que esté eso medianamente armado. ¿Y cómo interactúa la startup con los productores? Cualquier productor de Acrea podría interactuar. ¿Cómo hacen esa selección entre startup y futuros usuarios? Tratamos de vincularlo desde el momento cero, porque creemos que ese contacto, cuanto más rápido se da, más rico es. Incluso cuando lo que surge de ese contacto inicial es un comentario que no te gusta tanto, digamos, ¿no? Me paro en el rol del emprendedor. Y a veces ese contacto inicial te da una devolución que capaz que no es la que querés escuchar, pero que es muy rica, porque lo que les permite eso a los emprendedores es ahorrar tiempo, ahorrar plata y ahorrar esfuerzo, trabajando en el desarrollo de una solución que quizá no conecta o que no conecta del todo bien con una necesidad real, ¿viste? Con un problema o con un desafío real. Entonces lo que tratamos de hacer es contactarlos desde el momento cero lo más rápido posible con el productor para que tengan ese acercamiento al problema y ese feedback del productor. Perfecto. Antes, en las previas que hemos tenido, hablabas de tenés el emprendedor queriendo venderlo, el productor buscando una solución. ¿Cómo se hace esa interacción, esa ida y vuelta entre ellos? ¿Ustedes lo controlan? ¿Cómo es un poco esa...? Sí, tratamos durante ese proceso donde trabajamos con las empresas en la incubadora, tratamos de ir mirando y ajustando esa relación. No queda el libre albedrío, digamos, el contacto, no queda tutorado de alguna forma. Y lo que tratamos de ir viendo es que esa relación se vaya dando lógicamente, digamos, ¿no? Que se pueden sacar conclusiones muy rápidas y muy apresuradas tanto de un lado como del otro, ¿no? El emprendedor puede, en función si no está interactuando bien, digamos, en ese vínculo con el productor, puede sacar conclusiones que no son las correctas y viceversa, ¿no? También. Entonces tratamos de ir dándole seguimiento finito y cortito y vamos habilitando como distintas instancias de relacionamiento, ¿no? El relacionamiento va creciendo, va siendo progresivo a medida que se va generando ese vínculo. Perfecto. ¿Y alguien que no sea CREA podría entrar, como si acá hay productores, podría entrar a interactuar con la incubadora o no? Los que aplican con un proyecto, las startups que aplican con un proyecto, no es que tiene que ser una startup de alguien de la red de CREA, es abierta. A nosotros nos interesa cualquiera que venga con una solución para un problema o un desafío del agro, no nos importa de dónde viene e incluso no nos importa si viene de afuera del país. Si viene a ofrecer una solución para un problema o un desafío, adentro, los productores con los que los vinculamos en el marco de la red, en primera instancia son los productores que forman parte de la red CREA. No lo vinculamos con un productor de afuera, pero después que atraviesan el proceso de incubación, sí se va liberando contacto con gente que no tiene que ver directamente con CREA. Porque capaz que una de las prioridades de desarrollo estratégico de la startup tiene que ver con conseguir usuarios y a veces hay usuarios muy calificados y muy interesantes que necesariamente no forman parte de la red y si eso resuelve la necesidad que tiene la startup, se procede a generar ese contacto. Perfecto. Consulta ahora, siguiendo en ese proceso, vimos lo de la incubadora, yo me imagino, tipo la aceleradora, Juan Cola, por ahí, para que comentes qué hace un poco Pampa Start con los proyectos y cómo se fondean los proyectos, que nos cuentes un poco. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias, Tony, por la invitación.
a contar qué es lo que hacemos bueno, a exponernos. Y gracias a Claudio porque despertó la audiencia después del mediodía. No sería lo mismo ahora. Principalmente desde Pampa nosotros manejamos fondos propios y de terceros que intervienen en un proceso posterior de lo que contó Gaby, donde nosotros empezamos a acelerar los procesos que una incubadora o un fondo ángel lo intenta desarrollar. Así que ese es nuestro foco. Cabe decir que yo soy productor ganadero, no soy especialista en el tema, simplemente me trajo a esto la curiosidad y la expectativa por la innovación y creer en que la innovación iba a suceder. ¿Cuáles son las startups o tenés alguna idea de las startups hoy que están fondeando ustedes? Si son más de agricultura, alguna de ganadería, ¿de qué rubro están manejando últimamente? Nosotros conformamos a partir de diferentes fondos. Por ejemplo, nosotros ya lanzamos hace 3 años el Pampa Star 1. Ese estuvo fondeado por $1.700.000. Somos un fondo chico, somos un fondo que estamos arrancando. Este está conformado por unos 30 productores y fondeamos unas 9 startups. La mayoría tienen base agrícola. Tenemos EIWA, CIMA, Deep Agro, Circularity, que tiene base en el transporte, NIPI, que tiene que ver con la distribución de alimentos. Bueno, todas esas en general son las que están avanzando en su desarrollo. Principalmente desde Pampa lo que aportamos son fondos a ese desarrollo, ya que bueno, la principal causa de que una startup fracase, o una de las principales causas, es la falta de fondeo. O sea, la falta de financiamiento, porque el financiamiento no ocurre como una empresa tradicional puede tener a partir de bancos o instituciones financieras, ya que son fondos, como lo dice el Venture Capital, de riesgo, por lo cual hay un alto riesgo para que una empresa financiera se haga cargo. Entonces tiene que venir de parte de gente que pueda creer en esto y que pueda aportar su dinero para que éstas se desarrollen. Entonces, desde este lado, Pampa genera estos fondos, pero además con el expertise de los directores de Pampa, que somos, por ejemplo, yo soy ganadero, Germán Di Vela, que viene de parte de Bio4, es agricultor, tenemos Rafa Ibáñez y Luciano Nícora, que vienen de la parte del mundo tecnológico. Entonces nosotros en el conjunto, en el equipo, podemos llegar a asesorarlos o a involucrarlos con todo este mundo que es donde se desarrolla su empresa, su startup, ¿no? ¿Cualquier productor podría entrar en esos fondos para invertir? ¿Cómo es el proceso ese? Sí, los productores en general, las personas en general pueden entrar. Usualmente lo hacen en diversas etapas. Por ejemplo, pueden entrar como un inversor ángel particular de una startup particular, ¿sí? Con su propio riesgo en ese porque le pintó, le gustó, cree en esa solución, etc. Pueden invertir en un club de inversores ángeles como el de ACREA, donde ya tiene un montón de desarrollos, tiene análisis, tiene gente que está capacitada para determinar qué puede ser viable o no, y tiene otros inversores ángeles que también participan en esa evaluación. Ya desde Pampa es un estadio un poco más avanzado, con un análisis un poco más profundo. Nosotros buscamos empresas que ya tengan algo de tracción. Buscamos las 3T: tracción, talento y la última es tecnología, ¿sí? Esas 3T son las que se buscan. Usualmente ocurre en un ámbito donde ya tiene cierta tracción, tiene un mínimo producto viable, que es lo que hablaba Gaby recién, ¿sí? Y en ese caso, cuando alguien invierte en Pampa, a diferencia de los otros, ya tiene esa cobertura que acorta un poco la distancia del riesgo que tienen. Nosotros formamos un portfolio. Por ejemplo, el primer fondo era con 9 empresas,
El segundo fondo, la tesis, va a ser también basada cerca de 10 empresas de tecnología que tengan capacidad de ser exponenciales, ¿sí? Y bueno, de esa manera cualquier productor puede invertir. Hoy un ticket, por ejemplo, mínimo es algo cerca de $100.000 para entrar en el próximo fondo, que es de unos 5 millones. Bien, perfecto. Bueno, ya me dijiste la cantidad. Una vez que ese producto, supongamos, está listo para el mercado, una cosa interesante por ahí que me gustaría preguntarle a Alejandro y a Darío es qué limitaciones se están encontrando actualmente en los establecimientos con respecto a la adopción de tecnología. No, a ver, trabajamos con personas y ganadería es mucho más complejo que agricultura en muchos de los aspectos que hacen al sistema, además de ser un proceso más largo y con cositas que se mueven en lugar de tener lotes estancos, ¿verdad? Genéticas diferentes, lo vimos hoy en la mañana. Entonces, una de las principales barreras, primero, es que trabajamos con personas y debemos hacer un convencimiento de que eso que estamos tratando de aplicar es algo que va a ser una solución a un problema existente, no una solución a un problema que no existe. ¿Okay? Porque muchas veces nos hemos topado con esa cuestión de decir, che, tengo esta tecnología, qué bueno, qué interesante, pero ¿qué resuelve? Nada, genera una complejización de un modelo que tiene problemas mucho más básicos que lo que yo estoy tratando de apuntar. Entonces yo terminaría este comentario con esa cuestión, ¿no? Nos encontramos a veces con barreras de falta de objetivo claro o falta de, si querés, de una definición clara de qué problema tengo que abordar y entonces por ahí encuentro soluciones que no son las que ese problema amerita, ¿no? Le robo primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Le robo una frase a Gabriel que una vuelta dijo, en el agro está lleno de soluciones para problemas que no existen. Esa me pareció genial. Creo que no sé si la sobreoferta tecnológica, pero digamos, cuando hay mucho tampoco ayuda, ¿no? Pero seguramente cuando nosotros decimos el problema a la gente, el problema somos nosotros, que estamos por ahí un poco más atentos a la oferta y no tanto quizás hacia adentro el problema. Un poco, digamos, lo que menciona Darío. Yo creo que el problema arranca probablemente desde la definición del problema o de aquello que querramos no necesariamente solucionar. A veces una tecnología es para aprovechar una oportunidad que antes no existía. Entonces creo que tengo la sensación de que parte del problema está ahí en poder identificar y priorizar los problemas. Una vez que lo tengo priorizado, que lo tengo identificado, existen muchas soluciones por ahí para un mismo problema, ¿no? Y creo que hay que entender muy bien cuál es el estadio, el nivel de madurez de la empresa, de la gente que trabaja. Hay soluciones que pueden ser muy buenas, pero quizás en ese momento la empresa no está para tomarla, ¿no? La gente, entre comillas, nosotros somos uno de esos cuellos de botella. Después hay cuestiones de infraestructura, conectividad, hablaban de conectividad hoy. Eso suele ser cada vez menos, por suerte, pero en su momento era una de las grandes barreras. Obviamente después hay otro montón que las conocen mejor que yo, que a veces es el acceso al crédito, al financiamiento, ese tipo de cosas, pero si yo tuviese que decir la principal, coincido con Darío, que yo creo que el tema de nosotros, el proceso de adopción, es el cuello de botella, ¿no? Digamos, entendiendo que elegimos bien la tecnología que corresponde. Está bien, y yendo un poco, que lo hablamos en su momento, que se ve en algunos lugares el cambio generacional, a ver si eso se ve y se ve una aceleración en, no sé, los últimos 2 años con respecto a la adopción de tecnología, con el cambio generacional que se ve en distintos establecimientos, sí o no. ¿Cómo lo estás viendo, no lo estás viendo? A ver, puede ayudar, generalmente parecería que sí, no necesariamente siempre. Yo me acuerdo cuando
cuando se salió del 1 a 1 y se volvió, bueno, no del 1 a 1, digamos, cuando empezó a haber inflación en serio o mucho más acelerada, las empresas con la gente que estaba trabajando en la parte administrativa se volvían locos, tuvieron que llamar a todos los que estaban de la década del 80. Entonces, de nuevo, creo que digamos, hay que poner a la persona justa en el lugar correcto. A veces cuando hablan de liderazgo, digamos, ¿y qué es el liderazgo? Hay muchas definiciones. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer una empresa es liderar ese proceso poniendo a la gente que corresponde en el lugar que más rinde, ¿no? Y a veces no querer forzar. Y la gente joven seguramente va a cortar muchas veces el tiempo de adopción, en particular con algunas tecnologías, pero también hay gente que se adapta muy bien y, digamos, conozco casos de tambos robóticos que la persona que está a cargo del tambo robot empezó ordeñando a mano, pasó a la máquina y hoy está en el robot y fue el que más compró. Bien. Inclusive mucho más que el mismo empresario, ¿no? En muchos casos es un tema de actitud, plenamente. Lo mismo pasa cuando estás manejando alfalfas súper empastadoras, en donde a veces la mejor persona para manejar eso no es una persona que es recién entrada a una empresa, sino alguien que pasó por todas las etapas pero que tiene la actitud para liderar ese cambio y para correr ese, por ahí, llamémosle riesgo, que es un riesgo productivo al fin y al cabo. O sea, yo creo que es un tema de actitud más que de edad, porque nosotros vamos a un campo y nos damos cuenta a veces que por más juventud que encuentres, o ya la segunda o tercera generación, porque estamos hace un cierto tiempo ya dando vuelta, entonces ya empezamos a trabajar con segundas generaciones y decir, uy, este viene cortadito igualito al otro, entonces te va a llevar tanto o más tiempo, si no pudiste acomodar al viejo, menos va a poder acomodar este que viene reforzado en ese tipo de impronta, pero en otros casos sí te encontrás con que tenés una actitud hacia la adopción, ¿sí? Una vez que lograste también ese convencimiento, ¿sí? El convencimiento de que la herramienta que vamos a tomar, de ellos que las incuban, de ellos que las apalancan de alguna manera, no me sale otra palabra, si es la aceleración, si es el apalancamiento, una vez que ese proceso ya está maduro, ahí es donde nosotros muchas veces encontramos esas adopciones de tecnología muy rápidas, pero porque primero, te diría, solucionan un problema muy simple. ¿Sí? Yo me animo a dar el primer ejemplo, es decir, con la caravana electrónica nosotros la primera vez que lo empezamos a usar hace ya quizás 9 años fue para dejar de leer en los campos que hacíamos exportación, dejar de leer la caravana en forma visual, porque teníamos una suerte de dislexia numérica después de la caravana número 156, que ya el tipo le daba lo mismo, tirarle 156, total que se da cuenta. Después, 1 hora hasta Henderson, llegaba y Senasa te decía, este es un bisonte que estaba en Dakota del Norte, no es la vaca que vos decías que estás vendiendo. Ergo, vuelta para atrás y tenías el problema. Entonces, ahí arrancamos con el uso de esa tecnología y a partir de ahí le empezamos a encontrar después un montón de nuevos usos y sobre todo el uso que permite a un gerente de compras monetizar, ¿sí? Y posteriormente al frigorífico monetizar realmente las diferencias que hoy a la mañana nos mostraban Sebastián y Santiago, Julián y Miguel en la escala de la mañana, ¿verdad? Sí, y también en las charlas previas del armado de este panel, otra cosa que comentaste que creo importante mostrar ese mensaje es el tema de la información, que hasta no hace mucho por ahí manejábamos información de rodeo y ahora la importancia de la información individual yendo a la variabilidad de datos, ¿no? Que eso, no sé si tenés algún ejemplo y lo hemos hablado también, ese tema. Sí, nosotros tenemos que salir, a ver cómo se dice, para que no se malentienda el mensaje. Nosotros tenemos que salir del promedio, no es dejar de usar el promedio, lo que tenemos que saber es si ese promedio realmente representa a la población y cuáles son o cuál es la variabilidad al cual está asociado ese promedio. ¿Por qué? Porque con el ejemplo del estado corporal de las vacas, yo sé que estado corporal 5, la escala 1 a 9, tener un 94% de preñez, no asegurada, pero de chance de preñez. Ahora, si ese promedio 5 sale con la mitad de las vacas en estado corporal 3 y la otra mitad en estado corporal 7, vos ya bajaste ese 94% de expectativa de preñez.
la bajaste harto, digamos, la bajaste muchísimo. Con lo cual, ahí es donde a mí me interesa, por ejemplo, la herramienta de la caravana electrónica para capturar esa variabilidad. Después tenemos otros ejemplos en lo que es la recría o en lo que son los feedlots, para que realmente quien sea un gerente de compra sepa comprar mejor y para nosotros saber perfectamente que hay proveedores que por más lindo fenotípicamente que me mande su ternero, no funcionan bajo mis condiciones igual que otro ternero, y eso tiene un valor. Esa información tiene realmente mucho valor. Ni hablar en el feedlot donde vos estás jugando en general con costos de alimentación mucho más altos. Y mañana va a venir, que eso lo dijeron también en el panel de la mañana, va a venir la interacción con el frigorífico que nos va a dar el feedback a través de la misma caravana y yo me voy a poder dar vuelta y hablar con quienes están trabajando en las otras etapas para ver dónde tenemos que mejorar. Y hay un tema más que lo hablamos con Alejandro y en las reuniones previas, es que a veces en esa venta de tecnología, en un establecimiento y demás, deberíamos tener en cuenta, no, lo tiro acá, pero la idea de un costo por el tiempo en la adopción de esa tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la infraestructura, por la gente, porque obviamente todo eso lo va a utilizar el personal. Entonces, si hay que tener un costo oculto cuando uno implementa una tecnología o no, y después por ahí, Gabriel, a ver si se está trabajando en algo de eso de los tiempos, porque uno larga un producto tecnológico y obviamente no es dejarlo ahí, sino que tenés que hacer un trabajo entre el usuario y el producto tecnológico, ¿no? Es parte de ese problema de la adopción que generalmente, no sé si generalmente, pero muy pocas veces yo he visto que la gente esté estimando el tiempo de adquisición de una determinada habilidad, de que esa tecnología realmente esté funcionando en régimen para que se empiece a pagar, por decirlo de alguna forma. Inclusive a la hora de elegir el proveedor de tecnología me parece sumamente importante tener en claro cuál es el servicio, cuál es el acompañamiento que voy a tener a la hora de implementarlo. Generalmente uno lo ve asociado a determinadas empresas, a este le cuesta más, a este le cuesta menos, me refiero al campo, al productor, etcétera. Pero de repente por ahí empieza a identificar en determinadas tecnologías que quizás la empresa A, que no tiene el robot más tecnológico, no tiene los mejores sensores, pero los tipos ponen la tecnología y a los 3 meses funcionan en régimen, y por ahí el otro que te subís una Lamborghini, pero viste, no prende. No tengo idea, viste. La trajimos de Europa la semana pasada y nosotros no nos subimos. Entonces yo creo que ese también es otro tema a poner sobre la mesa. Es muy difícil de calcularlo porque va a depender de cada empresa, va a depender mucho de qué tipo de tecnología, de proveedores, etcétera. Hay muy pocas cosas que son, digamos, plug and play. Digamos, las tecnologías que son plug and play son muy buenas. Cuando uno tiene que empezar a pensar, ¿qué pongo primero? Bueno, capaz que algo que es plug and play está bueno porque también hay una cuestión interna que es creérsela, ¿no? Digamos, voy a ejemplos conocidos, ¿no? Hay muchas empresas, los collares de actividad no funcionan. ¿Qué sé yo? El de al lado funciona a 10 puntos. ¿Por qué acá no funciona, no? Bueno, por ahí son tecnologías que te sensorizan, que te están dando un dato, pero para que se moneticen vos tenés que accionar. Entonces, ese es otro tema que se adiciona. Es, yo ahora tengo una tecnología, que yo siempre digo, si tengo que empezar, ¿por qué arranco? Por ahí en agricultura es distinto, acá mete más la mano el hombre, o sea, hay mucha más gente trabajando. Eso también es una de las cuestiones que termina siendo un cuello de botella, ¿no? Por ahí en agricultura hay mucho que se pone y funciona solo. En la ganadería, en la lechería, todavía depende mucho de la intervención del hombre, aún con niveles altos de tecnificación. Entonces, cuando vos tenés muchas tecnologías que en realidad están sensorizando, te están trayendo un dato, el tema es cómo ese dato se transforma en información, esa información se genera un conocimiento y finalmente termina tomando una decisión. Ese camino del dato a la decisión
no necesariamente está abordado por el proveedor de la tecnología o por la tecnología en sí mismo, ¿no? Eso claramente lleva un tiempo. Es como que uno podría decir, tengo distintos niveles de usabilidad de una determinada tecnología donde, che, mira, haciendo de acá a acá le saco el 70, pero de repente hago esto más y le saco el 100, ¿no? Y hay gente que le saca el 110, y parece una tontera, pero un montón de proveedores de tecnología se encuentran con que de repente un usuario le encontró una funcionalidad nueva y está haciendo algo que ellos nunca se imaginaron. Eso, digamos, yo lo he visto, suele pasar, sobre todo cuando tenemos datos. Así que claramente ese es un tema. Al final del día creo que para mí el resumen de esto es, así como hacemos la gestión física, la gestión económica, hay que gestionar el proceso de adopción, ¿no? Eso para mí es más importante hoy que definir, no, mira, esta tecnología primero, esta después. Eso va a ser de cada empresa, de cada grupo de trabajo, de los proveedores que tengo en la zona, ¿no? Digamos, puedo necesitar una tecnología, pero no tengo ningún proveedor. Bueno, tendré que adaptar lo que tenga, pero para eso tengo que tener la cabeza puesta en gestionar ese proceso que implica, si vamos al inicio de la charla casi, identificar el problema, ver si la empresa está para realmente afrontar esa tecnología, cuánto tiempo me va a llevar ponerla en marcha, qué otras cosas tengo que hacer para que eso funcione, ¿no? Porque no es solamente esa tecnología puntual, quizás. Y para complementar, digamos, para no repetirme, capaz que lo que vale la pena también hacer es distinguir, es como que hay dos momentos, ¿no? Hay un momento que tiene que ver con el desarrollo de la solución y hay otro momento que tiene que ver con el escalado de la solución. Y en el desarrollo de la solución, en definitiva, el proceso ideal es que vos identifiques claramente un problema y propongas una solución para un problema y después valides esa solución para ese problema y después valides el modelo de negocio. Y en la etapa de desarrollo, a vos no te hacen falta un montón de usuarios, con algunos usuarios clave que vos puedas identificar, eso lo resolvés. El tema está después, que es, si vos no querés una empresa que depende 100% de la inyección de capital y querés una empresa que en algún momento arme un modelo de negocio y arme un negocio escalable a partir de esa solución tiene que dejar el segmento de los innovadores y los adoptantes tempranos y tiene que pasar a la masa de los productores. Y ahí está el asunto. Y ahí ya no te alcanza con 3 o 4 usuarios que vos los pudiste identificar y que te van a ayudar en ese proceso de desarrollo y de ajuste, porque aparte están interesados en que eso suceda. Y lo que sucede ahí, en esa segunda etapa, en esa etapa de desarrollo, es que hay una parte que tiene que ver con la empresa agropecuaria. Y todavía son tecnologías para que la gestionen en persona, como dijo bien Darío en un momento. Y lo que te encontrás es que hay una gran cantidad de empresas que no tiene gente para gestionar correctamente esa tecnología. No tiene gente porque se las come el día a día del operativo y entonces no hay tiempo disponible, o no hay capacidades para gestionar la tecnología. Algunas tecnologías son muy fáciles y no hace falta, pero otras son un poco más complejas y necesitas capacidades. Cuando metes una tecnología nueva en una empresa, estás generando una crisis porque te van a cambiar los procesos, al principio la cosa se te va a complicar y entonces lo que necesitas es predisposición de esa gente que va a gestionar la tecnología. Seguramente se equivoque. Si la dirección de la empresa castiga el error y no fomenta el aprendizaje, entras en un círculo vicioso. Entonces está todo eso que tiene que ver, como dijo Alejandro, con la implementación correcta de la tecnología para que vos no termines diciendo esta tecnología no sirve. Quizás no sirvió porque vos no tuviste el esquema adecuado para gestionarla correctamente, incorporarla a la empresa, implementarla y capturar el resultado del aprendizaje a partir del uso, porque eso también pasa. Bien, y a ver, Darío, Alejandro, vamos a hacer un poco de futurología, difícil. ¿Cómo se ve la ganadería del futuro con la incorporación de nuevas tecnologías? ¿Y qué cosas son las que van a cambiar desde el lado del productor y desde el lado del asesoramiento profesional? Linda pregunta dejaste
para el final. Carne sintética. Y listo, Sí, se lo- hacemos, Te la hice amplia. claro, hacemos otra. No, a ver, yo creo, tomando recién lo que decía Gabriel, yo veo simplificación de la intensificación, de alguna manera. O sea, vos tenemos que ir hacia procesos de mayor eficiencia. Recién Claudio decía, bueno, no esperen trabajar o de alguna manera que te salve una suba inesperada de la hacienda del 30%, 40% en un mes, como nos pasó en el año 23, que cualquiera es eficiente después de esas subas. Eso no lo podemos esperar. Entonces, yo sé que tengo que ponerme más eficiente, pero a esa eficiencia, tomando en cuenta que en ganadería yo la voy a hacer gestionar con varias personas, le agregaría lo que dice Tinguitela en el sentido de que vos mientras vas formando a la persona a que vaya aprendiendo la tecnología y que fomentes o de alguna manera no castigues el error, andá preparando el plan B del reemplazo de esa persona, porque esa persona tiene, muchas veces en las empresas están teniendo vida media menor que antes en las empresas. Entonces vos no podés estar jugando todo, como nosotros alguna vez en algunas instituciones académicas supimos hacer, de jugar todo al becario. ¿Sí? Al de la maestría le hacías aprender y poner a punto toda la aparatología, verde. terminaba la maestría y se iba el flaco, y vos seguías con la misma capacidad operativa que antes, no había formado nada realmente. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso y aprender de esos errores tan comunes para nosotros en aquella etapa de esclavitud legal que supone tener becarios doctorales y demás. Pero yo me lo imagino a esa simplificación de la intensificación como digamos, como nuestro norte. El caso del manejo del agua, que sigue siendo el nutriente más importante de las dietas de corral, de la dieta de recría, de la dieta de cría. Si el agua es el más importante e irreemplazable, todos los otros yo los puedo comparar y combinar de alguna manera, el agua no todavía. Entonces, ese tipo de manejo de tecnologías que tienen que ver con el agua, de manejo que tienen que ver con la disminución de la variabilidad en los trabajos, yo ahí me los imagino, y con gente nueva, ahí sí necesitamos mentes nuevas que tengan la capacidad en informática de procesar esa cantidad de información que nos genera, o cantidad de datos en realidad que vos transformás en información a partir de las tecnologías. Por ese lado es donde hasta a mí, hasta donde me alcanza mi visión de futurología. Vamos a seguir trabajando con personas. En algunos casos, sobre todo en lechería, la robotización va a venir. En feedlot algo de robotización, sobre todo en feedlots que están bajo techo, que acá no tenemos mucho, tenemos más en Chile, tenemos más en otros lados. Esa robotización va a venir, pero siempre por detrás todavía va a haber alguna persona tratando de gestionar y pensando en términos sistémicos. Y ahí ese tipo va a tener que tener toda la capacidad para tomar decisiones con un montón de estímulos diferentes que se le vayan apareciendo. Ale. Y es difícil hacer futurología en un mundo que cuando vos terminaste de entender la tecnología nueva ya hay otra que la descarta, ¿no? Entonces, digamos, más allá de la tecnología, creo que va a seguir siendo por el lado de la sensorización y del dato individual. Creo que lo que va cambiando, por lo menos en el caso de la ganadería, la lechería, por ahí en la agricultura, es distinto, no lo sé, pero digamos, hoy estamos con, no sé, por decir tecnología, ¿no? Con collares individuales que miden actividad, y probablemente en un futuro cercano sea mejor una cámara que enfoca todo el rodeo y saca el mismo dato, pero con el costo de una sola cámara. En definitiva, eso es muy difícil de saber. Sí creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la gente, y creo que tiene que ver con una palabra que dijo Darío al principio también. Me parece que el tema es la actitud. El conocimiento está en el ChatGPT. Yo formulo dietas para vacas lecheras y el ChatGPT lo hace casi igual que yo. Y no lo hago más, así no aprende, pero ya va a aprender porque otro le va a meter, así que el conocimiento está. El tema es cómo ese conocimiento lo terminás llevando al corral, a la pastura, al potrero, en un área que es probablemente mucho más difícil de automatizar hoy en día.
Y para mí la actitud es clave no solamente en el empresario. Hoy sabemos que los empresarios, entre comillas, más exitosos o que parecen ser más exitosos son los que se adaptan más rápido a los cambios, ¿no? El que está en duda de si la inteligencia artificial va a reemplazar, ya perdió ese, porque mientras duda hay otro que la está usando y ya lo pasó por arriba. Y esa misma actitud la vamos a necesitar también en la gente, ¿no? Al final del día, dentro de una estructura, de una empresa, digamos, el boyero tiene su kiosquito, que es manejar digamos, y si ese flaco no se adapta, digamos, va a haber que sacarlo cada vez más rápido. Las empresas, cuando empieza la economía de tranqueras adentro, como dijeron hace un rato, ya no hay tanto tiempo para dudar. Entonces va a tener que venir uno que lo haga mejor. Y la realidad es que hoy, digamos, cuando a mí por lo menos me toca tener una entrevista con una persona, actitud mata conocimiento. Y yo creo que eso, digamos, lo vamos a tener que tener cada vez más en cuenta. También la gente dura, no sé, mi abuelo laburó toda la vida lo mismo y hoy se calcula que la gente que empezó a trabajar hace poco va a tener 7 trabajos en su vida y probablemente el sueño de todo el mundo hoy es ser emprendedor y trabajar para uno mismo. Entonces, digamos, es un cuello de botella importante. Las tecnologías cambian más rápido de lo que lo podemos entender. Entonces digo, lo único que, entre comillas, para mí te puede ayudar es uno y la gente con la que trabaja, una buena actitud, una buena respuesta al cambio. Yo ahí es donde pondría el foco sin duda, ¿no? Perfecto. Juan, y usted me nombraste Pampa 1, Pampa 2, que estaban trabajando con los fondos. ¿Ya están cómo es la proyección hacia este año o el año que viene? ¿Ya están pensando en otra más? ¿Se acercaron otras startups para acelerarla? ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, Pampa 2 está lanzado desde este año. La proyección es que logremos juntar la mitad del fondo para finales de este año. Eso es evolutivo y no es que se lanza y se junta el otro mes, ojalá fuese así, pero bueno, es bastante difícil, es tan difícil encontrar startups que cumplen con todos los requisitos que se buscan, como así también inversores en épocas de crisis, ¿no? Hoy el fondo está al 25%, más o menos, 25-30% del capital aportado y comprometido. Vale acordar que los primeros inversores del fondo somos los mismos socios de Pampa. Bien. Eso es algo que nos diferencia a otros fondos porque evidencia el compromiso que tienen los mismos socios y dueños hacia el proyecto, ¿no? Así que aportamos nuestro propio capital para que después los otros sigan. Y sí, como startup, y por ahí validando un poco lo que estaban conversando recién acerca de los datos, de la importancia de los datos, gran parte de las que están aflorando, que tienen mejor proyección, son las que tienden a canalizar estos datos y a generar información sin necesidad de tanta persona analizando y esta disposición que es lo más limitante, las capacidades de las personas para analizar semejante cantidad de datos. ¿Sí? Eso es fundamental y creo que estas aplicaciones, por ejemplo, Field Data es una que sale de Mundo Crea, tenemos Insights también que analiza datos a partir de las caravanas. Todo ese tipo de aplicaciones son las que están viniendo a cubrir esa necesidad de obtener respuestas rápidamente con semejante cúmulo de datos. Yo creo que la sensorización llegó para quedarse. Hay sensores para lo que se te ocurre y va a haber sensores para cualquier cosa. Y en la agricultura han progresado mucho más rápido porque el negocio daba, porque se ven los resultados mucho más cerca. En ganadería, capaz que el cuello de botella ha sido la rentabilidad del negocio en los últimos años, que no nos ha acompañado tanto, entonces a eso ha costado un poco la adquisición de esa tecnología por los costos que por ahí no se reflejan. Pero me parece que a partir de ahora está viniendo con toda esa ola y yo creo que hay que estar preparado y ser muy receptivo, como decía Ale recién. El que no crea que la inteligencia artificial nos va a cruzar ya arranca perdiendo, así que eso es una realidad. Muchas gracias. Y Gabriel, última pregunta, estamos ahí cerca del tiempo.
Ahí antes de venir al simposio empecé a leer algunos datos de lo que es startup y hay un dato del BID que dice entre el 30 y 40% más o menos de las startups no llegan a los 2 años. Obviamente calculo que ustedes capaz que cuando arrancaron con la incubadora había un montón y después no sé si hace una meseta y no vienen más ideas del lado de los emprendedores. Contame un poco, a ver, porque acá escuchamos que hay cosas todavía para cambiar desde el lado del productor. Pero del lado de una incubadora, que ustedes toman lo que hay en el mercado, si se viene estancando esa recepción de startup o vienen para arriba, para abajo, ¿cómo es la tendencia? Nosotros todos los años abrimos una convocatoria, ya hace 10 años. Y a la convocatoria, salvo en las primeras ediciones donde la propuesta de valor nuestra no estaba tan clara, en las primeras ediciones hubo años que llegaron 130 postulaciones. Cuando fuimos progresando y fuimos aclarando el foco de lo que buscábamos, nos estabilizamos en 40, 35, 45 todos los años. Y la métrica nuestra, de las que nosotros hacemos la evaluación 3 años después del momento de su fundación. Ahí es cuando ponemos el corte, para ser coherente un poco con la definición de qué es lo que se considera una startup o no. Y la métrica nuestra es 38 activas de 74 que pasaron por el proceso que tienen más de 3 años de vida. Eso es 50% aproximadamente, pero no es representativo. La regla en otras industrias y lo que está en la bibliografía escrito, te dicen que después de los 3 primeros años de vida, las que siguen adelante son entre el 10 y el 15%. Bien. Y esa diferencia que nosotros tenemos en la métrica es porque somos un poco más exigentes con lo que tomamos para que pase por el proceso. Si fuéramos un poquito más permisivos, no nos escaparíamos de lo que dice la bibliografía. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para los panelistas. La idea era dejar un poco lo que estaba pasando en la ganadería y con respecto a las startups y los desafíos. Así que bueno, muchas gracias. Luciano. Bien, Tony, gracias. ¿El micrófono? Ahí sí, ahí tengo micrófono. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso para el panel. Gracias, Tony. Seguimos.